niveles del estacionamiento eran accesibles desde la calle, por lo que había muchos puntos de entrada posibles, muchos de los cuales estaban ubicados en puntos ciegos del sistema de cámaras de seguridad. Por esa razón, se me requería hacer 2 rondas alrededor de todo el edificio durante mi turno para asegurarme de que ningún no residente hubiera encontrado su camino hacia el interior. El problema más serio que teníamos era el ocasional robo de autos, pero lo que más encontraba eran personas sin hogar que se habían metido al garaje y se acurrucaban en algún rincón en busca de refugio. Echarlos de vuelta a la calle era, de lejos, la parte que menos me gustaba del trabajo, pero tenía que hacerlo. Después de trabajar allí varios meses, conocía todos los lugares donde la gente solía esconderse. El edificio era muy antiguo y había pasado por muchas renovaciones a lo largo de su vida, lo que creó muchos rincones y grietas, protuberancias innecesarias de concreto, habitaciones y pasillos sellados y escaleras que no llevaban a ninguna parte. El lugar más espeluznante de todo el edificio era tan raro y potencialmente peligroso que le tomé una foto y se lo mencioné a la administración. En el primer piso del garaje, había una puerta que se abría a un pasillo directamente debajo de la rampa que subía al segundo nivel del garaje. Era de aproximadamente 3 pies de ancho y corría unos 20 a 30 pies, pero no llevaba a ningún lado. Al final, había una tubería de agua grande con una válvula, que era la única razón por la cual existía ese espacio, pero en la oscuridad con una linterna débil, esa tubería parecía tomar muchas otras formas. Lo que lo hacía peligroso, sin embargo, era el cerrojo en la puerta. No había candado ni cerradura en ninguno de los lados, pero en el exterior había un gran pestillo deslizante. Solo había una forma de entrar o salir y se cerraba desde el exterior sin formas de desbloquearlo desde el interior. Desde que descubrí ese lugar, no podía evitar imaginar lo fácil que sería para alguien quedar atrapado allí. Sin embargo, nada de lo que le dije a la administración hizo alguna diferencia. Ya estaban al tanto de eso y no tenían intención de hacer nada al respecto. Desafortunadamente, eso significaba que tendría que abrir la puerta y revisarla todas las noches, pero nunca puse un pie dentro de ella. Me daba demasiado miedo. Las cosas siguieron así durante meses y luego, un día, mi peor miedo se hizo realidad. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, a mitad de mi turno. Estaba haciendo mis rondas en el estacionamiento y todo estaba normal. Era una noche de miércoles tranquila, no había habido problemas ni actividad sospechosa en las cámaras, así que no estaba en alerta en ese momento. Pero luego, en un instante, me vi obligado a ponerme en alerta. Escuché el sonido de una puerta cerrándose de golpe en el garaje. No estaba exactamente seguro de dónde venía, así que caminé para investigar. Mi corazón se hundió un poco cuando vi que la puerta del pasillo sin salida estaba abierta de par en par. Miré alrededor para ver si alguien estaba en el garaje, pero parecía estar solo. Grité para intimidar a cualquiera si se estaba escondiendo en algún lugar donde no pudiera ver, pero no obtuve respuesta y nadie apareció. Estaba preocupado de que hubiera alguien escondido en el pasillo sin salida, así que caminé el resto del camino. Iluminé con mi linterna el pasillo y, por un momento, me sentí aliviado al ver que no había nadie allí. Sin embargo, había una botella de vidrio vacía a unos 10 pies adentro. Suspiré y rodé los ojos, pensando que alguien había estado bebiendo allí y salió corriendo una vez que me vieron merodeando, haciendo ruido accidentalmente en su apuro. No habría sido tan difícil para alguien subir a los autos estacionados allí para pasar por encima de la pared y saltar la cerca hacia el estacionamiento vecino para cuando yo llegara, ya que el garaje estaba parcialmente subterráneo en ese lugar. De hecho, así es como mucha gente entra, porque el pasillo sin salida estaba en un punto ciego prominente de las cámaras. Desafortunadamente, no se me permitía dejar basura en ningún lugar si la veía, así que sabía que tenía que recoger esa botella. Por supuesto, sentí la ansiedad burbujeando en mi estómago solo por saber que tenía que caminar unos pocos pasos dentro de ese pasillo. Casi no lo hice, pero me racionalicé pensando que no había forma de que alguien saliera de repente y me encerrara. Tomé una respiración profunda y entré, pero justo cuando alcancé la botella, la puerta se cerró de golpe. Inmediatamente corrí de vuelta a la puerta, pero para cuando llegué allí, ya estaba cerrada con llave. Empecé a golpear la puerta y a gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie allí. Sentí como si me estuvieran enterrando vivo, como si apenas pudiera respirar. Si no fuera por mi linterna, habría estado en serios problemas, no habría podido ver nada. Una vez que me di cuenta de que no saldría en un tiempo, busqué mi teléfono. Para mi total desconsuelo, no había señal. Las paredes estaban hechas de bloques de cemento y la puerta era de metal,
además de que tenía todo el edificio de 6 pisos encima de mí. No importaba lo que intentara, no podía llamar al 911. No había absolutamente nada que pudiera hacer. Estaba completamente atrapado. La única forma de salir era si alguien abría la puerta desde el exterior, pero eran las 3 de la mañana y pasarían horas antes de que alguien saliera para ir a trabajar por la mañana, y durante ese tiempo, quienquiera que me había atrapado estaba haciendo lo que quería en el garaje. Escuché varias alarmas de autos sonar y supe lo que estaba pasando. De alguna manera, todas se apagaron después de unos minutos. Seguí golpeando la puerta y gritando, pero nadie vino. Después de un tiempo, si soy completamente honesto, me rendí y pensé que estaría libre pronto y me concentré en mantenerme calmado. Me senté contra la pared y apagué mi linterna para ahorrar batería, pero solo después de asegurarme de que estaba completamente solo. Cada pocos minutos golpeaba la puerta varias veces. Me tomó como 2 horas, pero finalmente logré llamar la atención de alguien que iba a trabajar temprano en la mañana. Les agradecí mientras me dejaban salir, pero desafortunadamente, lo siguiente que tuve que hacer fue llamar a la policía porque rápidamente noté que una docena de autos habían sido robados. Había vidrio roto por todo el estacionamiento de todas las ventanas que habían sido destrozadas. Quienquiera que fuera sabía exactamente lo que estaban haciendo. Sabían cómo encerrarme allí y sabían cómo silenciar las alarmas de los autos que estaban robando. Solo tenemos guardias de seguridad los fines de semana, y eso nos dejó vulnerables en un aparentemente inofensivo miércoles. En total, se hicieron decenas de miles de dólares en daños y robos y fui despedido de mi trabajo. No es que quisiera volver de todos modos. El culpable nunca fue identificado en las cámaras y nunca se hizo justicia. El verano pasado decidí no tomar clases y conseguí un trabajo en una gasolinera justo al lado del campus de mi universidad. Estaba un poco desilusionado con la escuela y quería ganar algo de dinero mientras tenía tiempo libre. La gasolinera fue uno de los primeros lugares donde intenté solicitar empleo y resultó ser el último, ya que me contrataron en el acto. Pensé que era un poco extraño, pero no lo cuestioné. Desafortunadamente, dijeron que solo me querían para el turno nocturno, que era de 11 de la noche a 7 de la mañana. Sabía que esto destrozaría aún más mi ya desordenado horario de sueño, pero decidí intentarlo y ver cómo iba. Para mi sorpresa, la mayor parte del tiempo no estaba tan mal. Las primeras horas del turno eran bastante ocupadas y se ponía loco, pero luego siempre se calmaba hasta alrededor de las 5 de la mañana, lo que me daba mucho tiempo para limpiar, reponer los estantes y relajarme hasta la hora pico de la mañana. De vez en cuando alguien sospechoso o problemático entraba, pero nunca tuve nada fuera de control. Bueno, hasta que algo sí sucedió. Era un jueves, que no era normalmente una noche ocupada. Tenía un compañero de trabajo hasta alrededor de la medianoche, luego se fue a casa y me quedé solo. El tiempo pasó bastante rápido y antes de darme cuenta ya eran casi las 2 de la madrugada. Fue en ese momento cuando un hombre entró y de inmediato tuve un mal presentimiento sobre él. Tenía la cabeza rapada y un montón de tatuajes de símbolos extraños, así que estaba bastante seguro de que era un skinhead. Noté que había estacionado su vieja camioneta levantada y sucia en el lugar para discapacitados también, pero no quería llamarle la atención por eso y terminé siendo llamado despectivos porque, según él, parecía judío. Eran las 1:58 cuando entró y pasó unos minutos merodeando por la tienda. Sin embargo, al final, lo único que compró fue un paquete de cerveza. Pero para entonces ya eran las 2:01. En mi condado hay una ley que dice que no se puede comprar alcohol entre las 2 de la madrugada y las 6 de la mañana. Le dije al hombre, lo más educada y disculpadamente que pude, que no podía venderle la cerveza. Inmediatamente se agitó y comenzó a despotricar sobre cómo este era un país libre y que esa era una ley estúpida. Intenté razonar con él y le dije que solo estaba tratando de hacer mi trabajo, pero esto solo hizo que comenzara a criticarme como si fuera algún tipo de peón sin espina dorsal para mi jefe. Fue entonces cuando le pedí que se fuera si iba a comportarse de esa manera. Entonces, de repente, cambió su tono, actuando de manera amistosa y diciendo que no era gran cosa y que debería hacer una excepción por unos pocos minutos, ya que era antes de las 2 cuando entró. En cierto modo tenía un buen punto, así que eventualmente cedí solo para que se fuera. Le vendí el paquete de cerveza y, por supuesto, pidió un paquete de cigarrillos para acompañarlo. Se los dejé tener, ya que no había ninguna regla contra la venta de tabaco. Me sonrió y luego salió de la tienda, y suspiré de alivio. Pero ese alivio fue de corta duración.
Pensé que se metería en su camioneta y se iría, pero en su lugar abrió la puerta trasera y se sentó en la caja de la camioneta, abrió una lata de cerveza y comenzó a beberla. Ahora tenía la sensación de que esto estaba lejos de terminar, y eso era exactamente el caso porque unos minutos después otra camioneta se detuvo justo al lado de la suya y un par de tipos salieron, ambos con la cabeza rapada y tatuajes. Se pararon alrededor de la parte trasera de la camioneta del primer tipo, solo fumando y bebiendo. Sabía que tenía que salir y decirles que no podían merodear frente a la tienda y que era ilegal beber al aire libre de todos modos, especialmente tan cerca de un coche, pero ya estaba un poco asustado. Ellos seguían mirándome por la ventana, solo sonriendo como si supieran lo que estaba pensando y me desafiaban a intentarlo. Antes de que pudiera encontrar el valor, otro coche, esta vez un SUV, se detuvo junto a los dos y dos tipos más salieron y se unieron a los otros. Sin duda, todos eran parte del mismo grupo de skinheads. Mi suposición es que venían de un bar que acababa de cerrar y no querían terminar la noche todavía. Esa era la explicación más razonable y probable, pero mis pensamientos paranoicos me hicieron pensar que estaban a punto de reunirse y quemar la tienda porque la esposa del dueño era mexicana. Entonces el primer tipo volvió a entrar en la tienda. Estaba más borracho que antes y sonreía, pero luego volvió al mostrador con otro paquete de cerveza. Estaba a punto de decirle que definitivamente no podía venderlo a esa hora, pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca, me miró con aire de superioridad y dijo que realmente no querría decepcionarlo a él y a todos sus amigos. Tomé eso como una amenaza bastante sólida y lo dejé hacer lo que quería de nuevo. Mis manos temblaban y estaba temiendo tener que contar el cambio frente a él, pero luego me dijo que me quedara con el cambio, como si me estuviera dando una gran propina. Salió de la tienda y todos los skinheads vitorearon el nuevo paquete de cerveza. Al parecer, habían trabajado juntos y terminado todas las 24 latas del paquete anterior. Y entonces me di cuenta de que habían estado tirando las latas vacías por todo el suelo y pateándolas. Sentí que estaba completamente atrapado con estos idiotas y sabía que me metería en problemas por ello, en el mejor de los casos, o que me atacarían en grupo y me harían cualquier cosa horrible solo por decirles que no. ¿Qué persona normal vería un grupo de skinheads borrachos fumando cigarrillos baratos sobre sus camionetas frente a una tienda en medio de la noche y aún así querría pasar junto a ellos para entrar? Prácticamente nadie, ni una sola persona, excepto más skinheads. Finalmente, no pude soportarlo más. Me acerqué y cerré la puerta con llave para que no pudieran volver a entrar. Luego, volví a la oficina y llamé a la policía. Varios minutos después, apareció una patrulla y les dijo que se largaran. Hubo algunos gritos afuera que no pude entender del todo, pero estuve preocupado por unos minutos de que las cosas se salieran de control. Afortunadamente, se fueron sin causar demasiado alboroto, pero no tengo idea de cuán cerca estuvo. El policía esperó a que se fueran antes de hacerlo él mismo. Justo antes de irse, salí y le pedí que se quedara un rato mientras limpiaba su desorden por si acaso decidían regresar y patearme el trasero por arruinar su pequeña fiesta. Al día siguiente, lamentablemente tuve que renunciar a ese trabajo. No había nada más aterrador para mí que la idea de estar atrapado detrás de ese mostrador si esos tipos alguna vez decidían regresar. Aún así, me preocupa un poco que alguno de ellos me vea por la ciudad y me reconozca. No sé de qué son capaces esas personas. Todo lo que sé es que mi ciudad está llena de tipos como esos y siempre están causando problemas. Hace años trabajé como barista en una cafetería de propiedad local que también es un lugar popular para que artistas y músicos locales organicen todo tipo de pequeños conciertos. Incluso hoy en día, obtiene la mayor parte de su negocio por las noches durante los micrófonos abiertos y permanece abierta hasta las 2 de la mañana. Sin embargo, cuando trabajé allí antes de 2020, estaban abiertos 24/7 de jueves a domingo. En su mayoría, todos los que trabajaban allí odiaban el turno nocturno. Eran horas fáciles, pero las propinas eran pésimas, ya que apenas venía gente. En cuanto a mí, sin embargo, no me importaba el salario más bajo. Lo que odiaba era estar sola y dirigir el único lugar que aún estaba abierto en millas a la redonda. La tienda estaba en una buena parte de la ciudad, si no un poco cerca de una mala parte, pero el hecho es que realmente no hay tal cosa como un buen lado de la ciudad durante estas horas de la noche. Siendo completamente honesta, me aconsejaron que nunca mantuviera más de $50 en la caja registradora durante el turno nocturno por una razón. Siempre temí que alguien me arrastrara al fondo de la tienda, así que cada vez que me programaban para el turno nocturno, pedía a uno de mis amigos varones que viniera a pasar el rato conmigo. El tipo que más me ayudaba se llamaba Nick. Por lo general, resultaba ser un buen momento. Ganaba algo de dinero y le pasaba algunas cervezas bajo la mesa y, por supuesto, me sentía mucho más cómoda al no ser una mujer sola.
Nick trabajaba en su computadora portátil mientras yo estaba ocupada y hablábamos cuando las cosas estaban lentas. Habíamos sido amigos durante un tiempo, pero nos hicimos cercanos después de pasar mucho tiempo juntos. Siempre fue platónico, aunque Nick también era amigo de muchos de mis compañeros de trabajo y muchos de nosotros bromeábamos diciendo que Nick sabía tanto sobre la cafetería que bien podría trabajar allí. Pero siempre se reía y decía que su carrera en la fotografía era más importante, lo cual siempre le criticábamos. Realmente no pensé que alguna vez habría mala sangre entre nosotros y, si la hubiera, estaba segura de que sería porque metimos la pata y tuvimos una noche incómoda. Pero luego llegó una lenta noche de sábado en el verano de 2019. Estaba trabajando el último turno nocturno del fin de semana. Había trabajado las 2 noches anteriores sin Nick porque me había dejado plantada para ir a una boda de uno de sus familiares. Logré que otro amigo mío lo reemplazara el jueves y el viernes, pero el sábado por la noche estaban demasiado cansados y nunca se presentaron. Estaba ansiosa por estar sola en la tienda, pero sabía que podría manejarlo. Afortunadamente, esa noche estuvo sorprendentemente tranquila por alguna razón, y para las 3, solo había hecho $10 en propinas, pero me alegraba no tener que lidiar con ninguna persona loca. Desafortunadamente, fue entonces cuando las cosas tomaron un giro oscuro. La tienda estaba completamente vacía excepto por mí. Estaba poniendo un lote de café en el tostador cuando, por el rabillo del ojo, vi una figura pasar frente a la ventana. Miré, pero no había nadie allí. Esperé que alguien llegara a la puerta trasera, que los clientes también podían usar, pero pasó un minuto completo y nadie llegó. Me quedé por la caja registradora unos minutos más, pero después de que nadie apareció por un rato, decidí que era hora de fregar los pisos. Fui a la parte de atrás para llenar el cubo de la fregona y, por supuesto, tan pronto como abrí el grifo, escuché que alguien entraba por la puerta principal. Grité que estaría con ellos en un minuto, luego terminé de llenar el cubo y lo rodé detrás del mostrador. Cuando llegué allí, quienquiera que hubiera entrado había desaparecido. Me encogí de hombros, pensando que probablemente habían ido directamente al baño, y comencé a fregar detrás del mostrador. Sin embargo, una sensación extraña me invadió. No podía ubicar qué era, pero sabía que algo estaba mal. Lo primero que miré fue la caja registradora, pero no había sido forzada. Aún así, eso habría sido lo suficientemente ruidoso como para escucharlo sobre el agua corriente. Me incliné sobre la barra y revisé las puertas de los baños. La puerta del baño de hombres estaba cerrada y la luz estaba encendida, así que sabía que alguien estaba allí. Mi estómago se revolvió ligeramente al saber que era un hombre el que estaba allí, pero hasta ahora no tenía una razón real para pensar que algo estaba mal, así que seguí fregando. Cuando finalmente terminé detrás del mostrador, la puerta del baño se abrió y, para mi sorpresa, Nick salió. Inmediatamente sentí una sensación de alivio, pero tuve que preguntarle qué estaba haciendo allí. Explicó que acababa de llegar de la boda y pensó en pasar a saludar. Estaba agradecida de que hubiera decidido presentarse, así que le dije que podía tomar lo que quisiera, cortesía de la casa. Me puse detrás de la máquina de espresso y me puse a trabajar preparando un trago. Empaqué los granos en el portafiltro y lo aseguré en la máquina, luego miré para decir algo a Nick, pero lo que fuera que estaba pensando decir fue olvidado de inmediato. Su expresión facial había pasado de amistosa a diabólica en un momento, y de repente una oleada de escalofríos recorrió mi cuerpo. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, tratando de no temblar. Nick sonrió como un psicópata y sacó un cuchillo de detrás de su espalda. Finalmente voy a acostarme con la barista, dijo mientras comenzaba a reír. No seas loco, grité. Somos amigos. ¿Qué hay de las cámaras? Nick comenzó a caminar hacia adelante, obligándome a retroceder. Somos amigos, dijo, y nadie te creerá porque las cámaras ni siquiera están encendidas. Nunca lo están. ¿Cómo no sabes eso? Sabía en ese momento que me estaban empujando hacia el fondo de la tienda y mi garganta comenzó a cerrarse. Fue también en ese momento cuando busqué una salida y me di cuenta de que le había cerrado ambas puertas y apagado el letrero de abierto, impidiendo que alguien más entrara. Tu jefe ya piensa que hacemos esto todas las noches, continuó Nick, avanzando cada vez más. Détente, grité desesperada, buscando algo para defenderme y tratando de no resbalar en el suelo mojado. ¡Cállate!, gritó. Deberías haberme dado esto desde hace meses. ¿No sabes cuánto tiempo he perdido contigo? Estaba suplicando y a punto de ser acorralada. La última esperanza que tenía era algo en el mostrador de sándwiches. En el último momento antes de que me empujara fuera de la vista, al fondo de la tienda, agarré la prensa para paninis y la arranqué de la mesa, golpeando la esquina del metal contra el costado de su cabeza. Intentó bloquearme y me cortó el brazo, pero logré el golpe y, combinado con el agua en el suelo, la fuerza del golpe lo derribó.
No perdí ni un segundo en saltar sobre el mostrador y salir corriendo por la puerta trasera hacia mi coche, donde me encerré y llamé a la policía. No fue hasta que pensé en marcharme que me di cuenta de que Nick había aparcado su coche frente al mío, para evitar deliberadamente que me escapara. Momentos después, mientras estaba al teléfono con la operadora, salió e intentó entrar a la fuerza en mi coche. Después de fallar durante varios minutos, se dio por vencido y se fue antes de que llegara la policía. Me trataron la herida y di mi declaración sobre lo que había sucedido. No omití ni un solo detalle. Estaba demasiado en estado de shock para estar siquiera incrédula. Resulta que tenía razón sobre las cámaras dentro de la tienda, que solo estaban de adorno. Sin embargo, nadie pensó que estaba mintiendo sobre lo que había hecho. Desafortunadamente, debido a las responsabilidades civiles de mi empleador, y más importante, al hecho de que Nick desapareció completamente después de pagar la fianza, decidí retirar los cargos. Llegué a la conclusión, no mucho después, de que ya había arruinado suficientemente su vida y simplemente no me importaba lo suficiente como para hacer algo más al respecto. Nadie ha visto ni oído hablar de Nick en años y la cafetería ha dejado de abrir durante la noche desde entonces. La gente podría pensar que renuncié por lo que pasó, pero en realidad seguí trabajando allí hasta hace unos meses. Antes de mudarme de mi ciudad natal, trabajaba como camarero en Waffle House. Elegí trabajar en el tercer turno porque tenía el mejor pago por hora y obtenía buenas propinas debido a que éramos el único restaurante abierto 24/7 en toda la ciudad. Me tomó alrededor de un año ahorrar suficiente dinero para alquilar un lugar en la ciudad y salir del medio de la nada, pero durante ese tiempo vi algunas cosas que todavía me persiguen hasta el día de hoy. En su mayoría, los clientes que tenía eran camioneros y otras personas aleatorias que viajaban por la autopista en medio de la noche. La ciudad era solo un punto de parada, no un destino. En cuanto a los locales, se trataba de agricultores y ganaderos de la zona circundante y cualquier otra persona como yo que trabajaba en las cadenas de comida rápida y hoteles agrupados alrededor de la salida de la autopista. Los últimos, y sin embargo, los más característicos residentes de esa deprimente ciudad eran los vagabundos, autoestopistas, drogadictos y oportunistas indigentes que habían quedado atrapados allí. Podían quedarse allí desde unos días hasta varios años, aferrándose los estacionamientos y toldos que eran el único refugio escaso en decenas de millas a la redonda, mendigando lo que podían hasta que tuvieran la suerte de conseguir un viaje a algún otro lugar. Realmente, la única parte estresante de mi trabajo era lidiar con estas personas. Al principio intenté ser empático, después de todo, son seres humanos. Sin embargo, no tardé mucho en acabar como mi habitual compañero de trabajo, el cocinero que había estado allí durante 15 años y había visto casi todo. Su nombre era Carl y lo único que lo separaba de ellos era una posición estable en la parrilla. Nadie le arrojó una silla a nadie que yo sepa, pero Carl era propenso a lanzar espátulas y otros utensilios a cualquiera que se pusiera en su contra. Yo generalmente seguía su ejemplo basado en su lenguaje corporal. Él sabía quién era problemático y quién no. Sin embargo, incluso con Carl como respaldo confiable, las cosas a veces se salían de control. Hubo una noche que nunca olvidaré. No recuerdo qué día de la semana era, pero sé que había sido una noche inusualmente lenta. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando este tipo entró y, incluso yo, supe que algo no estaba bien con él. Llevaba ropa sucia y una chaqueta completamente destrozada, cubierto de polvo de pies a cabeza y estaba en un estado de pánico total. Lo extraño fue que no dijo nada mientras pasaba corriendo junto a nosotros, apretando su brazo derecho contra el pecho y encerrándose inmediatamente en el baño. Carl y yo rodamos los ojos al mismo tiempo. Aquí vamos de nuevo, pensamos. Aunque creo que ambos teníamos la sensación de que esto no era una emergencia típica de baño de un vagabundo ni un drogadicto buscando un lugar privado para hacer lo suyo. Fue entonces cuando le pregunté a Carl, ¿no te parece familiar? Al principio lo desestimó, pero luego, después de una breve conversación, nos dimos cuenta de que había estado adentro hace unas 2 horas, pidiendo desesperadamente a todos los clientes que lo llevaran, hasta que finalmente tuvimos que echarlo por ser una molestia. Parecía que obviamente no había tenido suerte para conseguir un viaje, pero algo más le había pasado también. Me preocupa. Si ese tipo necesitaba ayuda, pasaría un tiempo antes de que una ambulancia pudiera llegar hasta él y aún más tiempo para llevarlo a un hospital. Carl me dijo que me encargara, así que hice la cuenta del único cliente que teníamos en la tienda en ese momento y lo puse en camino. Luego tomé las llaves del baño y fui a ver cómo estaba nuestro extraño visitante. Golpeé la puerta bastante fuerte y pregunté si todo estaba bien. Hubo una pausa, luego finalmente una voz angustiada me respondió, «Creo que estoy realmente herido, solo necesito un viaje». De repente supe que algo estaba seriamente mal. El sonido de su voz hizo que los pelos en la parte posterior de mi cuello se erizaran. Me puse a manipular el llavero mientras le decía que estaba a punto de abrir la puerta. «Señor, si necesita ayuda, tengo que entrar», grité. «No», gritó el extraño. «Tienes que venir a buscarme». Me detuve por un segundo, confundido, pero luego reaccioné y metí la llave en la cerradura, la giré y abrí la puerta a una vista aterradora. El baño estaba vacío, completamente vacío. No había ningún hombre herido, ni sangre, ni polvo, simplemente nada. Estaba tan limpio como la última vez que lo limpié, como si nadie hubiera estado allí.
De hecho, parecía más limpio que eso. ¿Qué está pasando ahí?, gritó Carl desde la cocina. Estaba perdido. Dejé que la puerta del baño se cerrara y di un paso atrás. Miré a Carl y le dije la verdad. No hay nadie ahí. No me des esa mierda, gritó Carl. Mira por ti mismo, le dije, y lo hizo. Se acercó con fuerza y abrió la puerta del baño. Lo vi quedarse en blanco, igual que yo, cuando vio la ausencia imposible de una persona. Giró y miró también dentro del baño de mujeres, pero de nuevo, nada. Nadie. Con una incredulidad absoluta, nos reunimos detrás del mostrador. Nos interrogamos inútilmente, pensando que uno de nosotros debió dejarlo pasar inadvertido. Sin embargo, ambos sabíamos que habíamos estado en alerta máxima desde el momento en que él entró. No había manera de que ninguno de nosotros no lo hubiera notado salir en una fracción de segundo. Nuestra conversación terminó cuando ambos vimos lo mismo por el rabillo del ojo. El extraño estaba afuera, mirándonos a través de la ventana. Todavía tenía su brazo derecho escondido, pero ahora, mientras teníamos una vista más completa de su rostro de lo que nunca quisimos, vimos que ese no era su único problema. Su cara estaba ensangrentada, como si lo hubieran golpeado con un ladrillo. Su nariz estaba rota y su labio estaba partido y faltaba un pedazo, mostrándonos sus dientes agrietados y faltantes. Uno de sus ojos parecía completamente hinchado, pero el que estaba abierto estaba sangrando. Carl y yo no nos movimos un músculo. No respiramos por un segundo. Después de unos segundos horribles de darnos cuenta de lo que estaba pasando, finalmente pensé en llamar al 911, pero tan pronto como la idea se me ocurrió, el hombre empezó a moverse. Giró hacia un lado y comenzó a cojear a lo largo de la gran ventana frontal. Lo observamos en silencio. Llegó hasta la esquina de la ventana, donde ésta se envolvía hacia el otro lado. ¿Qué demonios?, susurré, solo para que Carl rápidamente me hiciera callar. Fue en ese momento cuando vi que se había puesto pálido y con los ojos muy abiertos, lo que solo me aterrorizó aún más. Algo en este hombre había atravesado las defensas de Carl y eso significaba que no estábamos preparados. Antes de que pudiéramos decir algo más, escuchamos un estruendo proveniente de la sala trasera. Ambos corrimos dentro y buscamos la fuente del ruido. Venía del congelador. Alguien estaba destrozando cosas y enloqueciendo. Carl corrió allí y abrió la puerta de golpe, y ahí estaba él, ese tipo. Había rasgado una caja de hamburguesas y estaba apretando un puñado de carne contra su brazo derecho como una bolsa de hielo. Cuando nos vio, se congeló. Las hamburguesas cayeron de su mano y revelaron el estado de su brazo. Su mano estaba en posición de pulgar hacia arriba, pero su muñeca había sido rota y su mano colgaba del resto de su brazo por un hilo de piel. Después de un momento aterrador de miradas de ciervo en los faros, el extraño salió corriendo del congelador, chocando contra mí y contra Carl. Salió corriendo gritando antes de que tuviéramos la oportunidad de reaccionar. Me tambaleé para ponerme de pie mientras Carl corría al área del comedor, cerraba las puertas delanteras y apagaba todas las luces. Luego me empujó de nuevo a la sala trasera y comenzó a gritarme. «¿Cómo pudiste dejar la puerta trasera desbloqueada?», gritó. «No, mira, todavía está bloqueada», señalé hacia la puerta trasera, y efectivamente, estaba cerrada. Ahora, absolutamente nada tenía sentido, pero dejamos de intentar descifrarlo por el resto de la noche hasta que salió el sol y el equipo de la mañana llegó. Manteníamos las puertas cerradas y nos manteníamos fuera de vista. Cuando finalmente fuimos liberados de nuestra pesadilla de turno y salimos al mundo, notamos la fila de policías y paramédicos en la autopista justo fuera de la ciudad. Preguntamos y descubrimos que un hombre había sido atropellado y asesinado en un accidente justo allí, en la salida de la autopista, no a más de 300 metros de Waffle House. Murió algún tiempo después de la medianoche, pero su cuerpo permaneció en el arcén sin ser descubierto hasta la luz del día. Su cadáver estaba al pavimento, y lavaron su sangre hasta que el lugar en el que murió quedó más limpio de lo que jamás había visto.